Hola a todos, mi nombre es Mikem Kenzie. Tuve una experiencia cercana a la muerte hace unos 20 años, en la que me enfermé gravemente y realmente tuve un encuentro con el Señor Jesucristo en el cielo. Entonces, déjenme contarles cómo llegué. A ese punto, mi hijo se estaba casando, y el lugar del matrimonio quedaba a unas 5 horas de mi casa. La boda sería un sábado, así que el miércoles por la noche salimos a cenar y comencé a sentirme un poco enfermo, como si tuviera calambres estomacales, pero no me preocupé mucho por eso. El sábado, el día del matrimonio, llegamos al lugar, que era un campo de golf. Fue una boda hermosa, muy bonita, pero no había dormido nada la noche anterior, así que estaba muy cansado y un poco pálido porque estaba muy enfermo. Solo dije que necesitaba ir al hospital. Entonces fui, llegué al hospital, me examinaron, y eso fue probablemente alrededor de la medianoche de ese sábado. Me llevaron a la sala de emergencias, me revisaron, tomaron algunas muestras de sangre y dijeron que mis glóbulos blancos estaban muy altos, lo que indicaba algún tipo de infección, pero no estaban seguros de qué era exactamente. Dijeron que probablemente era el apéndice y que creían que había explotado. Me pusieron en una cama y me llevaron a cirugía. En el momento en que me pusieron la máscara, lo siguiente que recuerdo es mirar hacia mi derecha y ver a Jesús parado justo allí, extendiendo su mano. Él me dijo, quiero responder a tu oración. Y yo estaba pensando, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que Jesús está aquí? ¿Dónde están los doctores? Se supone que debería estar en cirugía en este momento. Fue entonces cuando pensé, Dios mío, tal vez estoy muerto, pero aún estaba pensando con mi cerebro humano, teniendo pensamientos racionales, tratando de cuestionar por qué Jesús estaba allí y yo estaba pensando que estaba en cirugía. Pero luego pensé, las personas que mueren siempre dicen que se ven flotando fuera del cuerpo, pero yo no estaba flotando. Quiero decir, vi a Jesús y era una persona física parada a mi lado. Llevaba una túnica blanca y no se parecía al Jesús con el que crecí. No parecía un hombre blanco de cabello rubio como la imagen que todos teníamos de Jesús cuando éramos niños. Parecía un hombre árabe, de piel más oscura, cabello oscuro y ojos verde azulados. Y cuando él miró a mis ojos, miró dentro de mi alma y supe que era Jesús. Cuando tomé su mano, inmediatamente estábamos de pie sobre una colina con pasto. Miro hacia abajo y veo césped verde oscuro, y mis sentidos estaban tan aumentados, que podía contar cada hoja de césped bajo mis pies. Realmente podía contarlas. Fue increíble, pero todo lo demás a nuestro alrededor era blanco, y lo único que podía ver era el césped verde. Todo frente a mí era blanco, el blanco más brillante que jamás haya visto. Mirando un poco hacia la derecha, veo ese blanco aún más brillante, como un globo del tamaño de una pelota de baloncesto, brillando intensamente, empezando a disparar haces de luz que venían hacia mí. Parecían tubos fluorescentes de luz, y se movían lentamente al principio, pero venían de esa fuente de luz. Uno de ellos vino directamente hacia mi cabeza, y pensé, ¿qué va a pasar cuando esto me golpee? Cuando me golpeó, atravesó mi cabeza, hizo un pequeño zumbido y calentó todo mi cuerpo. Pensé, esto es realmente extraño. Entonces miré de nuevo hacia la fuente de luz, mientras observaba esos haces de luz frente a mí. De repente, como si alguien estuviera tirando de una cortina de mi derecha hacia la izquierda, esa luz blanca fue retirada, como si fuera una cortina, y ahora estaba parado en una montaña y frente a mí, un poco más abajo, había un valle, con neblina asentada, como si fuera un velo. En ese valle, podía ver edificios proyectándose a través de la neblina. A pesar del velo, podía ver las cúpulas de esos edificios atravesando la neblina. Algunos tenían una gran cúpula dorada, como un edificio del Capitolio. Había otros que eran dorados también, pero la mayoría de los techos de los edificios, que emergían de la neblina, eran blancos. Algunos eran muy altos y delgados, como campanarios de iglesia, o como muchos de ustedes los llaman, torres. Al otro lado de los edificios, había otra montaña, un poco más distante,
cubierta de muchos pinos verdes con forma perfecta de cono, y en las puntas de esos árboles, en las ramas, parecía que había diamantes, porque cuando los haces de luz, los mismos que venían hacia mí, atravesaban el valle y alcanzaban los diamantes, explotaban en cientos de pequeños haces de luz. A medida que esos haces de luz alcanzaban más diamantes en las ramas, también explotaban, y había rayos blancos de luz, pequeños rayos diminutos yendo por todas partes. Era lo más increíble, parecían fuegos artificiales, pero todos súper blancos y brillantes. Miré de nuevo a la fuente de luz, de donde venían esos tubos fluorescentes más grandes, y cuando miré, Jesús me dijo, «Esta es la gloria del Señor». Cuando él dijo eso, me sentí tan débil en las rodillas que caí al suelo. No podía permanecer de pie, estaba viendo la gloria del Señor. Cuando mis rodillas tocaron el suelo, ellos me trajeron de vuelta a la realidad, y desperté con un médico inclinado sobre mí. Él preguntó, ¿sabes tu nombre? Respondí mentalmente, oh, Mike, pero no abrí la boca. Él no sabía que yo había respondido. Entonces preguntó de nuevo, ¿sabes tu nombre? Abrí la boca para hablar, pero estaba tan seca, y reseca, con mucha sed y sudando. Respondí, Mike. Él miró alrededor, a todas las personas en la sala, había 4 o 5 personas allí. Fue entonces cuando me di cuenta de que había más que solo ese médico. Él dijo, está de regreso. A la mañana siguiente, el cirujano vino a mi habitación para ver cómo estaba. Quería contarle lo que creía que había sido una experiencia cercana a la muerte. Abrí la boca para contarle, pero comencé a llorar. Él dijo, hey, no te preocupes, todo va a estar bien. Y continuó, ¿sabes? El tuyo fue el peor caso que he visto. Era un señor, un cirujano ya mayor, probablemente de unos 70 años. Cuando salió, volvió un poco, se detuvo en la puerta y dijo, ¿sabes? Dije que el tuyo era el peor que he visto, pero en realidad es el peor que he visto donde el paciente sobrevivió. Dios obviamente no ha terminado contigo aquí, y me alegra que hayas vuelto. Yo respondí, gracias por salvar mi vida. Comencé a pensar en eso después. Jesús no me dijo, tu tiempo ha terminado, es hora de irte. Él dijo, quiero responder a tu oración. Pasé mucho tiempo reflexionando sobre a cuál oración se refería, y recordé que, cuando era niño, solía orar para que Dios me mostrara el cielo. Quería saber cómo era ese lugar maravilloso del que todos hablaban. Le pedía eso a Dios cada 2 semanas o más. Además, solía orar para poder ver la gloria del Señor. También pensaba que la gloria del Señor debía ser fascinante. Le decía a Dios, quiero ver la gloria del Señor, sea lo que sea, quiero verlo. Sabes, estás hablando de la gloria de Dios, Dios creó el universo, creó la tierra y todo lo que conocemos, y es tan perfecto. Yo pensaba, ¿qué es esa gloria? Debe ser algo increíble. Así que solía pedirle a Dios que me mostrara eso, y él respondió 2 de mis oraciones. Le tomó unos 40 años responderlas, y fue lo más hermoso que he visto. Nuestros pecados ya han sido perdonados, así que todo lo que necesitamos hacer es aceptar a Jesucristo y decir, sí, quiero ese regalo, quiero la eternidad, y es gratis. Quiero decir, la gracia de Dios es dada a cualquiera que la pida. Esa es realmente toda mi visión de Dios. Él es simplemente un Padre amoroso. Espero que en mi primer día en el cielo, vuelva a ese lugar, donde Jesús me llevó, para mostrarme el camino hacia la ciudad, en aquella montaña. Él me dará un gran abrazo y bajaremos hasta allá. El velo ya no estará sobre la ciudad. La neblina se disipará, y viviremos allí, y algún día, Dios traerá su ciudad a la tierra, y Él vivirá con nosotros.